Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente acerca de 100 cosas que todo mexicano debe saber en el tema de la religión. Y yo le agradezco mucho a Adrián Gutiérrez, un reconocido escritor. Seguramente usted habrá leído alguno de sus libros, Cómo ser un mexicano exitoso, Cómo ser un latino exitoso. Bueno, pues ahora Adrián nos viene a platicar acerca de estas 100 cosas que todo mexicano debe saber en el tema de la religión. Y ya le digo, no porque uno quiera decirle crea, ¿no? No, no, pero siempre por cultura general es importante. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Wendy, buenos días, saludos desde Guadalajara. Y pues sí, tú lo Ujú. dijiste muy bien, escribí un libro que se llama Cómo ser un mexicano exitoso. Y una característica de las personas exitosas en México es tener muchísima cultura general. Ujú. Y cuando estaba haciendo la investigación me di cuenta que muchos mexicanos ni siquiera sabemos qué significa México. Entonces decidí escribir un libro que hablara de política, de economía, de historia, de religión y de deportes en México, aparte de personajes históricos y leyendas, que resumiera 100 cosas que todo mexicano debe saber. Y entre esas está, pues, conocer nuestra religión y otra religión, porque no solamente habla de la religión católica, habla de todas las religiones, pero ahora con estos días santos que empiezan hoy con la última cena, pues, qué sí y qué no dentro de los datos históricos y de los datos reales sobre la crucifixión de Jesús o sobre los últimos días de Jesús. Ujú. Hace rato mencionabas, independientemente si eres ateo, independientemente si profesas la religión católica, bueno, hay una, hay dos cosas que podemos separar. Ujú. Una, el ateo puede no creer en Dios, pero el ateo no puede negar la existencia de Jesús, porque Jesús está documentado que sí existió. Jesús nació en la época del rey Herodes, no sabemos exactamente cuál fue el año en el que nació, y murió en el periodo o en el reinado de Pilatos. Entonces, tenemos esos dos datos históricos de Jesús, lo cual comprueban que sí existió y que sí hay pruebas facientes, no nada más en la Biblia, sino en otros textos de la religión judía y otros textos que se escribieron a la par sobre su existencia. Ahora, ¿qué con la vida de Jesús que sí podemos comprobar o qué sucedió, qué fue real y qué no real? Bueno, lo primero que podemos hablar de Jesús es que Jesús nace y la pobreza de Jesús, de la cual se habla mucho, pues su papá tenía una profesión, era carpintero, y él tuvo la oportunidad de estudiar porque Jesús es un rabino judío, de hecho él Ujú. muere como rey de los judíos, profesaba en las sinagogas judías y ese es un dato que tenemos, o sea, una persona preparada. Ahora, su movimiento, porque aquí es donde entramos en la polémica, su movimiento era espiritual o su movimiento era militar. Ujú. Bueno, hay un debate enorme sobre esto, pero podemos combinar las dos. Era un movimiento militar o un movimiento de liberación del pueblo judío sometido por el Imperio Romano, pero también fue un movimiento espiritual que trascendió. Entonces Jesús, cuando él se declara el Mesías, cuando él lo proclaman el rey de los judíos estaban esperando no un judía, no, perdón, no un Mesías espiritual, estaban esperando un líder político, un líder militar que los liberara del imperio romano que tenía sometido a Israel. Y para eso él empieza a profesar, a predicar, perdón es la palabra, empieza a reunir multitudes, empieza a hablar de libertad y eso empieza a preocupar un poco al imperio romano. ¿Cuándo podemos decir que Jesús provoca la ira del emperador romano? Bueno, las profecías en el Antiguo Testamento decían que el rey de los judíos, el Mesías, el Hijo de Dios, iba a entrar a Jerusalén montado en un burro para demostrar que era. No iba a entrar con un ejército, no iba a entrar con un caballo, iba a entrar con un burro acompañado de la gente. Y en el Domingo de Ramos, que fue el domingo pasado, pues Jesús entra a Jerusalén en un burro, y ahí es donde dicen, ok, él está cumpliendo la profecía, él es el rey de los judíos, y en ese momento Pilatos y el imperio romano ponen todos sus focos sobre él, y de hecho, cuando lo capturan, que lo capturan hoy, hoy se conmemora la última cena y después de lo capturan, hay un dato curioso, bueno, dice, los apóstoles sacaron sus espadas. Y entonces dices, bueno, entonces si era un movimiento pacífico y espiritual porque estaban armados. Y Ujú. Jesús les dice, bajen sus espadas, tranquilos, yo voy para allá. Entonces ahí lo detienen y ¿quién lo juzga? Porque
Aquí hay una confusión muy grande. De repente decimos, es que, o creemos, porque a alguien había que echarle la culpa, que el pueblo judío fue quien crucificó a Jesús. Los judíos no podían crucificar. Los judíos, cuando hacían justicia sobre la ley judaica, apedreaban. Entonces, si a Jesús lo hubieran juzgado los judíos y lo hubieran dado muerte los judíos, lo hubieran lapidado. Claro. Los únicos que podían crucificar eran ¿cómo se dice? Los Romanos. italianos, Ay. los romanos, perdón, porque también existe Italia. Entonces, ¿qué cargos le dan? Sedición contra el Imperio Romano. O sea, sí lo estaban acusando de un levantamiento contra el Imperio Romano. Y es juzgado y es crucificado, que no es la única persona que es crucificada. O sea, los romanos crucificaban a todo el que se levantara, a todo el que atentara contra el gobierno romano, lo crucificaban. El caso que tenemos más impresionante es el de Espartaco, que es el esclavo que se rebela contra el Imperio Romano, y a él y a todo su ejército lo crucifican y los ponen en una calzada que eran miles de cuerpos crucificados para que nadie se volviera a atrever a levantarse contra Roma. Entonces Jesús muere en la cruz, crucificado por los romanos, con el cargo de sedición contra el Imperio Romano. De ahí, pues ya el domingo celebramos la La resurrección, y resurrección, de sí. ahí en adelante, la resurrección, podemos dividir al imperio, perdón, a la religión judía, que siguen esperando al Hijo de Dios en la tierra, y a los que dicen, bueno, Jesús murió, resucitó, y nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios en la tierra, y comienza la historia del cristianismo. Bueno, Oye, Adrián, bueno, ahora que nos estás dando estos datos muy interesantes, muy, muy interesantes, ¿de dónde entonces deriva este señalamiento que hicieran en su momento los judíos de hijo de Dios? bueno, los judíos estaban esperando al Mesías, Uh -huh, y no era el único. De repente aparecía una persona, creían que él era, y de uh repente siempre no fue. O sea, era una época donde se esperaba que -huh, llegara esa persona que los iba a salvar, como Moisés anteriormente los había liberado de Egipto. O sea, aunque Moisés no es un Mesías, de hecho la Pascua, lo que celebra, que la Pascua empezamos ahora, mañana con el Sabbat, lo que celebra es la liberación del pueblo judío uh -huh. del yugo de Egipto, y en busca de la tierra prometida. Entonces, cuando vuelve el Imperio Romano, de repente dicen, bueno, necesitamos que alguien vuelva y nos salve. De hecho, 70 años después de Jesucristo, hay otro Mesías, no recuerdo su nombre, perdón, pero hay otro Mesías que se encierran en el tiempo de Jerusalén, y donde es destruido gran parte del tiempo de Jerusalén. Y cuando muere dicen, bueno, pues tampoco fue el Mesías. Y cuando llega Jesús, él empieza a predicar en las sinagogas, él empieza a hablar de libertad, empieza a tener la atención de la gente, empieza a tener un ejército, porque Judas Iscariote es de un movimiento judío militar. O sea, a él sí lo podemos ubicar como parte de los celotas, que era, vamos a decir así, una tribu sumamente aguerrida, sumamente militar. Entonces sí era financiado Jesús, el movimiento de Jesús, por José de Arimatea. Es uno de la gente que financia el movimiento, porque hay que ir de ciudad en ciudad, hay que alimentar a la gente, hay que alimentar a su ejército, aunque no estuvieran en caballos y en armas. Entonces, sí era un movimiento muy, muy grande, y cuando él entra a Jerusalén montado en el asno, es cuando le da a entender al pueblo judío, yo soy el Mesías. Claro. Y cuando le da a entender al pueblo romano, él es el que nos puede atentar y querer liberar al pueblo judío de nosotros. Y ahí viene una parte muy interesante de esta separación de las creencias de ese momento, ¿no? Finalmente, bueno, Dios deriva de la palabra deidad, y bueno, los romanos tenían sus dioses, y el pueblo judío finalmente se centra en otro tipo de imagen, por decirlo así, a diferencia de lo que veneraban los romanos, ¿no? Ahí empieza también como que cierto conflicto entre ambos pueblos. Los romanos tenían de peculiaridad de que cuando conquistaban a un pueblo, lo dejaban seguir siendo. O sea, a pesar de que estaba el emperador romano, había el rey judío, que entonces era Herodes y después Pilatos. O sea, y los dejaban profesar sus religiones. No eran como otros colonizadores que acababan con las religiones, que acababan con sus sistemas de gobierno, y los hacían convertirse a sus sistemas de gobierno y a sus religiones a fuerzas. Entonces, la diferencia, tú lo dices perfectamente, el judío creía, o los judíos, de ellos heredamos también la creencia en un solo Dios, Uh -huh. no en dioses como los romanos.
Y la división empieza entre los que creen que Jesús sí fue el Mesías, poco a poco, porque en ese entonces eran muy pocos comparado con el resto del pueblo, y los que siguieron esperando la venida del Mesías, que hasta el día de hoy el pueblo judío sigue esperando la venida del Mesías a hacer las paces con la humanidad. Y nosotros, los católicos, digo, yo soy católico, reconocemos a Jesús como el rey de los judíos, como el Mesías judío, y de ahí parte una nueva religión que es el cristianismo. Oye, ¿y de dónde viene todo esto, Adrián, que tú has estado investigando de la resurrección, la aparición? O sea, ¿de dónde vienen finalmente estas historias? No sé si llamarlo así, historias, o lo que sucedió o que conocemos como católicos y que Lo que, nos han enseñado a lo largo de la historia. ok, el Hijo de Dios, o Dios hecho hombre, tenía que vencer a la muerte. Era la prueba máxima de decir, sí soy Dios. O sea, Ujú. vamos a decir, los humanos, nosotros los mortales, no podemos vencer no podemos resucitar en esta vida. Entonces, para dar la prueba de que Él era el Hijo de Dios, Él tenía que resucitar después de la muerte. Ahora, Wendy, vámonos un poco más atrás. No es el primer Mesías. Hay un libro que me gusta mucho, donde yo tomé muchas de las referencias para escribir la parte de la religión en 100 cosas que todo mexicano debe de saber, que se llama Los Grandes Iniciados. Y Los Grandes Iniciados habla de todo aquel persona que inició una religión. Y la vida de Jesús es muy parecida a la vida de Krishna, que vivió 1000 años antes. Y Krishna también tenía esa peculiaridad, morir, no en una cruz, porque en ese entonces no se usaba la cruz, 1000 años antes, pero sí morir y resucitar. Y también nacer de una virgen que se llamaba Daveki, su madre. Entonces, Krishna nace de una virgen. También es perseguido porque un rey se entera de que lo va a destronar, entonces lo tienen que esconder desde chico. Muere y resucita unos días después. No recuerdo si Krishna es al tercer día o unos días después. Entonces, Jesús tenía que cumplir esa profecía que aparte estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que morirá y que resucitará el tercer día. Y Jesús lo dice, o sea, lo dice cuando está predicando, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Entonces, él muere el viernes, empieza el Shabbat, piden permiso para bajar su cuerpo, dicen, oye, vamos a empezar el Shabbat, danos permiso ¿cómo se dice?, de sepultarlo antes de que comience nuestro día religioso. El sábado es el Shabbat, el sábado, francamente, bueno, los judíos siguen sus tradiciones, y el domingo, cuando María Magdalena va a limpiar el cuerpo a la tumba, se da cuenta de que la tumba ha sido abierta, y en ese momento ve a Jesús. María Magdalena es la primera persona que ve la resurrección de Jesús. Entonces se le dice, he resucitado. Ve a decirle a los demás, o sea, no le dice, me voy contigo y que todo el mundo me vea, vamos a caminar juntos por todo Jerusalén y que todo el mundo me vea resucitado. Él le dice, no, anuncia que he resucitado y dile a mis apóstoles que los veo, vamos a decirlo así, en palabras coloquiales, diles que los vean un ratito. Entonces, Sí. la resurrección de Jesús, en términos reales, solo lo vieron muy pocas personas. Lo vio María Magdalena y lo vieron sus apóstoles que estaban reunidos, y de ahí él les dice, ya vieron, he resucitado, ahora voy a subir al cielo, y ustedes lleven mi palabra a todo el mundo. Y con eso es la última aparición de Jesús frente a sus apóstoles, y ellos empiezan a predicar la palabra de Jesús y a llevar el mensaje de Jesús en todo el mundo. Perfecto. Pues Adrián, ahí está esta información que nos estás dando, información que, bueno, usted podrá encontrar en este libro, como tú bien lo dices, 100 cosas que todo mexicano debe saber. En el tema de la religión, habrá quien, pues, se mantenga con sus creencias, con lo que, pues, a lo mejor nos han enseñado, ¿no? A lo largo de nuestra historia como católicos. Habrá quien, pues, se abra a nuevos conocimientos respecto al tema de la religión. Vaya, somos un mundo y cada cabeza es un mundo precisamente, pero ahí están las opciones para conocer un poco más la visión de lo que puede ser la religión católica aquí en nuestro país. ¿Dónde podemos conseguir este libro, Adrián? Wendy, lo pueden conseguir en cualquier librería, en físico y también en ebook, en cualquier plataforma de venta de ebooks. Y a mí me pueden encontrar en Cómo ser un mexicano exitoso, es mi fanpage en Facebook, y en Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, Wendy. Perfecto, pues te agradezco mucho la plática de este día, Adrián. Hasta pronto. Encantado. Hasta luego. Gracias, Adrián Gutiérrez, escritor, con este libro, 100 cosas que todo mexicano, bueno, hashtag 100 cosas que todo mexicano debe saber en el tema de la religión.